Bienvenidos a este trabajo sobre motivación, aprendizaje y su influencia en el rendimiento académico. Para comenzar, vamos a decir que la motivación para un aprendizaje adecuado de cualquier persona tiene tres componentes básicos. El primero de ellos es denominado el componente de valor. Este componente de valor se relaciona con las razones y metas, es decir, el valor que le damos a ese aprendizaje que queremos tener. Y por eso se enfoca específicamente en la pregunta de ¿por qué hago esta tarea? Eso permite establecer claramente el valor de lo que yo quiero aprender y puede servir de motivación para lo que yo esté viendo en ese momento. Ese tipo de valor tiene dos divisiones. Por un lado, puede ser un valor que se encuentre asignado a las tareas, es decir, que puede de pronto clasificarse como la importancia o el valor del logro que puedo tener, el interés o el valor intrínseco por la satisfacción que me da, el valor de la utilidad que puedo tener y el valor del coste de todos los aspectos negativos, emociones y esfuerzos que requiero para poder aprender. Esa es una de las facetas. La otra, el otro valor puede estar dado con base en las metas académicas que yo pueda tener. Es decir, o una meta de aproximación al rendimiento con base en el logro de la competencia con relación a otros, que yo pueda fácilmente hacerlo como otros. Una segunda como una meta de evitación del rendimiento porque no soy competente con relación a otros. Y finalmente una de aprendizaje que tome en cuenta el desarrollo de mis competencias y la habilidad que tengo para hacer esa tarea. Eso por el lado del componente de valor. Un segundo componente se denomina el componente de expectativa y está relacionado con las autopercepciones que tengo de mí mismo y las creencias que tengo para poder motivarme a aprender. Responden a la pregunta de ¿soy capaz de hacer esta tarea? Y en ese sentido se diferencia en dos partes. Una que se relaciona con las autopercepciones, o sea, la percepción que tengo de mí mismo, de mis capacidades y demás. Y una segunda que está relacionada con la autoeficacia, con las expectativas de resultado y las percepciones de control que puedo llegar a tener. Es decir, que si yo quiero triunfar, necesito tener triunfos con los frutos que yo puedo tener, con el saber que estoy suficientemente preparado para encarar el trabajo y que de alguna manera mi esfuerzo podrá ser tomado en cuenta o tiene sentido. Un tercer componente se denomina el componente afectivo. Este componente afectivo se encuentra relacionado con las reacciones emocionales y básicamente responden a la pregunta de ¿cómo me siento con esta tarea? Esas reacciones afectivas están derivadas del proceso atribucional, que según Weiner tienen que ver con base al resultado que yo tenga, si es inesperado, negativo o importante. A partir de ahí busco las causas que pudieron llegar a ese resultado, como la capacidad del esfuerzo, la dificultad de la tarea y la suerte, y las identifico si fueron internas, externas, estables o inestables, si se pueden controlar o no, y a partir de eso tengo unas consecuencias cognitivas, afectivas y conductuales. De otro lado, esas atribuciones pueden servir de excusas ante situaciones de fracaso, es decir, un estudiante con un historial de fracaso puede estar orientado a evitarlo protegiendo su sentido de competencia y autovalía, utilizando estrategias de autoprotección como evitar el alto esfuerzo porque sabe que es un fracaso, y también puede tener una falta de capacidad, que tenga una pérdida de autoestima, de sentido de valía personal, etc. Otros determinantes que no se han tomado en cuenta dentro de esos tres componentes pueden estar dados por el rol que el estudiante tiene dentro del proceso de aprendizaje. Y en este contexto podemos tomar en cuenta que tenemos profesionales del siglo XX con alumnos del siglo XXI que estamos enseñando contenidos del siglo XIX. También esos planteamientos tenemos una gran relación entre toda la parte de los contenidos que estamos dando al estudiante, la enseñanza que le damos, su proceso, la situación familiar, las tecnologías que utilizamos para llegar a él, las relaciones interpersonales y toda la parte cultural que lo rodea.
porque eso de alguna manera puede incidir también en la motivación que él tiene en su proceso de aprendizaje. Es decir, que asumiendo esta diferenciación de sus tres componentes es muy difícil que, faltando alguno de ellos, los estudiantes se muestren motivados con los trabajos que consideren incapaces de abordar, o que creen que pues no están en posibilidad de hacer gran cosa, o que no tenga algún atractivo para ellos, o que provoque aburrimiento, o que no tenga creencias de autoeficacia, de resultados y demás. Bueno, así como todas las reacciones adversas que pueda tener ese interés personal y demás debe ser tomado en cuenta, y se requiere una convergencia de todos para lograr un estímulo adecuado a la motivación y por ende un gran proceso de aprendizaje en nuestros estudiantes.